Bueno, seguimos después de haber visto los dones, después de haber visto cómo descubrir los dones también en esta oportunidad. Vamos a avanzar con el orgullo y la humildad. Bueno, ya estamos en la lección 32, cerca ya de estar finalizando aquellos que ya arrancaron el año pasado, y este año los que se sumaron, todavía nos queda un largo trecho para poder avanzar. Pero hoy quisiera que tomemos algo que a veces no lo tomamos muy en serio, y es el tema del orgullo, que es importante aprender el concepto, aprender qué abarca y también qué es la humildad, porque muchas veces pensamos que somos humildes y no tiene que ver con nuestra actitud, con nuestra situación económica, con nuestras emociones, sino que hay algo mucho más profundo con lo cual nosotros tenemos que estar lidiando. Entonces el objetivo de hoy es aprender qué es el orgullo. Y el orgullo es un problema que debe ser atacado desde la raíz, pues es uno de los obstáculos más grandes que impide que Dios traiga el avivamiento a la iglesia. Y nosotros estamos llamados a vivir en humildad, y también muchas veces las personas caen en pecado a causa del orgullo, a causa de guardar esto en su corazón. Buenas tardes. ¿Y qué les parece si vemos primero qué es el orgullo? Cuando hablamos del orgullo, es vivir para uno mismo, creyéndose mejor que los demás, es tener exceso de estima propia, y el orgullo también se describe como arrogancia y soberbia. Estamos en la página 67, depende del manual que tengas, más o menos, 32. Y cuando hablamos de hablar de una persona que es arrogante, hablamos de alguien que es altivo, altanero, jactancioso, prepotente, engreído, que se cree superior a los demás. Y cuando hablamos de alguien que tiene soberbia, no solamente tiene una sobrevaloración de su persona, sino que también trata de mostrarlo o de hacerse ver y de menospreciar a las demás personas. Una persona que le hace sentir a los demás que son menos, que no tienen valor, y aparte una persona soberbia no trata de disimular ese orgullo, esa percepción de ser superiores a los demás, y muchas veces termina lastimando a muchas cosas, no es muy perspicaz. Quizás el orgullo a veces es algo que se disimula más, y la soberbia es algo que se muestra, ¿no? Cuando hablamos de una persona soberbia es alguien que ya uno se da cuenta enseguida de esa situación. Y la persona orgullosa se cree que la sabe todas, que la tiene todo clara, no necesita consejos, no acepta corrección, no acepta también que le marquen los errores porque ella se considera perfecta, y cuando alguien le señala alguna situación, trata de justificarse con miles de excusas, ¿no? Y no es alguien que es dócil y acepta la corrección. Y una persona que camina en orgullo puede caer en cualquier pecado. Y eso fue lo que le pasó a Satanás. Satanás, que ahora vamos a ver un poquito más adelante, se rebeló contra Dios a causa de su orgullo. Y tener confianza en uno mismo, o tener una autoestima correcta, no es algo malo. Saber cuáles son nuestras capacidades, en lo que somos buenos o en lo que somos malos, no tiene nada de malo. Es importante que nosotros tengamos una buena autoestima en cuanto a nuestra percepción de nosotros mismos, cómo somos como personas, y eso inclusive es saludable también, que tengamos una buena autoestima. Tener buena autoestima no es igual a ser orgulloso, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas características de cuando una persona es orgullosa, y muchas veces, quizás para diferenciar, a veces nosotros sentimos orgullo de una persona, de un hijo, de una situación, y habla de una satisfacción que tenemos con respecto a eso. Y cuando hablamos de las características de una persona orgullosa en cuanto a la palabra de Dios, se están sumando algunos más. Estamos hablando del orgullo y la humildad cuando hablamos de algunas características del orgullo y del orgullo. Hablamos de personas que suelen ser autosuficientes, perfeccionistas, egoístas, competitivos, recorosas, caprichosas, ambiciosas, ¿sí? Se van concatenando un montón de características. Y el primer pecado que ocurrió en el universo no fue cometido por un ser humano, sino por un querubín en el cielo,
y era llamado Lucifer. Pero cuando se rebeló contra Dios se convirtió en Satanás. Estamos en la 67 por ahí, en la página, más o menos, del manual. Aquellos que tengan Biblia o lo que tienen el manual, estamos ahí en la última parte de la primera hoja, viendo el versículo de Ezequiel 28, 14, 17. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y nos dice así: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Y a causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció su corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría y a causa de tu esplendor yo te arrojé por tierra, delante de reyes te pondré por espectáculos. Muchos hablan de que este pasaje de Ezequiel, capítulo 28, del verso 14 al 17, es una de las referencias con respecto a la caída de Satanás. Después hay otros pasajes más que hacen referencia, pero en resumen lo que podemos hablar que en primer lugar Satanás fue, o Lucifer, ¿sí? Fue un ser creado por Dios, un creado por Dios. O sea, no es que surgió de la nada, sino que Dios lo creó. Lo hizo hermoso, lo hizo con mucha sabiduría, inteligencia, y nos habla que él tenía mucho trato, manejaba muchos de las cuestiones del cielo con la creación, mucha de la parte, entre comillas, comercial, ¿no? Ahí la traducción que habla esta versión, habla de intenso trato comercial, dice, te llenaste de iniquidad y pecaste. ¿Qué pasó? Satanás, al ver toda la gloria y la honra que recibía a Dios, y creo que también al estar en una posición de autoridad, una posición donde tenía una llegada muy próxima a Dios y veía todo lo que Dios recibía, él pensó que sería merecedor de eso y por eso se rebeló contra Dios. Se habla de una tercera parte de los ángeles que se rebelaron y se unieron a él. Y esos son los séquitos, los demonios que hoy están operando aún hoy en día. Y Dios lo echó de la tierra, lo echó, perdón, del cielo y lo arrojó a la tierra. Por eso Él es el príncipe de este mundo. ¿A partir de cuándo es príncipe de este mundo? A partir de que Adán pecó, porque Adán tenía el gobierno sobre la tierra. ¿Sí? Dios le puso para que gobernara y subyugara la tierra, tenía autoridad. Y Fede, cierra la puerta. Tenga autoridad aquí en la tierra. Y a Adán, al pecar, le cedió esa autoridad que tenía el hombre. Así que a partir de ahí él empezó a ser el príncipe de este mundo. Dice, se enalteció su corazón, significa que el orgullo inundó su corazón y por eso una de las principales tácticas que tiene Satanás es inducirnos al orgullo, a la soberbia, a creernos que somos autosuficientes, a creernos quizás que somos merecedores de alguna cosa por nuestros propios atributos o por ahí por nuestro propio servicio a Dios. A veces pensamos que también nos merecemos algunas cosas. En Job capítulo 41, verso 34, habla del Leviatán, que significa el rey de los hijos de orgullo. Si uno es una persona orgullosa, en las características que estuvimos hablando, podemos decir que somos hijos de Satanás. Y por eso más adelante podemos encontrarla en el Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 5, verso 5, dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí en otras versiones se traduce también como orgullo. Dios resiste a los soberbios. Fíjense, ya Pedro ahí en el Nuevo Testamento, por ahí haciendo un poco de reflexión acerca de lo que pasaba con Satanás, ese orgullo crea una barrera para llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hablábamos de algunas características que el orgulloso, ¿sí? Se cree autosuficiente, se cree que él la sabe toda, que no necesita ayuda, no necesita corrección, es egoísta, caprichosa. En ese sentido estamos hablando, tratando en esta lección acerca del orgullo, ¿no? Y cuando una es una persona orgullosa,
uno empieza a pensar que quizás no necesita tanto de Dios, que con mi capacidad, mi inteligencia, las cosas que Dios me dotó, yo soy, como que, bueno, Dios está ahí, ¿no? Yo no es que lo necesito mucho, me puedo arreglar solo. Por eso Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. Creo que por eso también Pedro lo escribía. Y es importante que entendamos el tema del orgullo, porque si no, no vamos a poder llegar hasta a conocer a Dios en profundidad. Y como les digo, Dios resiste a los soberbios. Yo no quiero que Dios me resista. Así cuando alguien resista, yo me trato de acercar y Él de alguna manera pone una barrera delante mía para que yo no me pueda acercar, ¿no? Cuando nos resistimos o alguien nos viene a atacar y nos resistimos, ponemos algo para que no nos llegue. Y fíjense que Dios dice resiste, o sea, como que te frena para que no podamos acercarnos a Él. Es una barrera, por eso es tan importante estudiar acerca del orgullo. Pero ¿cómo podemos ser libres del orgullo? Igualmente, jóvenes, dice, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El único remedio contra el orgullo es la humildad. Y vamos a ver algunas características también acerca de la humildad, porque muchas veces tenemos un mal concepto de cuando nos referimos a la humildad. No podemos pedirle a Dios que nos haga humildes, pues es necesario que nosotros nos humillemos, es necesario que nosotros tomemos esa decisión. La humillación, no ser humilde, no va a venir porque el Espíritu Santo venga y te llene y te va a hacer humilde por milagro, ¿no? Por una acción divina de Dios, nos va a hacer humilde, sino que es una decisión que nosotros debemos tomar, el de ser humilde. ¿Por qué? Fíjense que cuando hablamos de las características, a mí a veces me gusta definir las cosas por las cosas que no son, ¿no? ¿Sí? La verdad es la ausencia de mentira, ¿no? Podemos definir de alguna manera la verdad, ¿no? La luz, la oscuridad, que es la falta de luz, ¿no? A través del aspecto negativo podemos llegar al aspecto positivo, ¿no? Si uno no es autosuficiente, uno está hablando que uno está dependiendo de alguien. Si uno habla que no es egoísta, habla que uno comparte, que empatiza con las otras personas, que ve la necesidad. Si uno no es competitiva, va a tratar de ser solidario con los demás, de acompañarles. Si uno no es caprichoso o ambicioso, no se va a encerrar en sus propias necesidades, sino que va a ver lo que hay en los demás. Y por eso le digo, la persona que camina, la persona necesita tomar la decisión de ser una persona humilde. La Escritura dice también que el orgullo viene antes de la destrucción, por lo tanto el único remedio es humillarse. Si nosotros toleramos el orgullo en nuestra vida y no lidiamos con ella, esto nos arrastrará a nuestra destrucción como persona, a la destrucción de nuestra familia también. No podemos pedirle a Dios que nos haga humildes. Ser humilde no tiene nada que ver con las emociones. La humildad es una decisión tomada y expresada a través de las acciones, ¿sí? Yo no es por lo que yo, cómo me siento, ¿sí? Sino es a través de las cosas que yo hago, es que soy humilde. Como el trato con los demás. Por eso le decía recién de las características, ¿no? de una persona orgullosa, que la parte negativa de no ser, por ejemplo, egoísta, es una característica de la persona humilde. ¿Y qué es ser humilde? Vayamos a lo que nos dice el material ahí y leemos. Dice, es reconocer sin exagerar ni tampoco minimizar lo que somos como personas en Cristo. ¿Sí? Tiene que ver con nuestra identidad en Jesús. Es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. Por ejemplo, si nosotros sabemos que somos buenos para algo, el admitir que soy bueno para algo no es una cuestión de ser orgullosa. Ahora, cuando yo digo que soy el mejor de todo, que no hay otro, nadie mejor que yo, y hay cierta soberbia en mi manera de ser, ahí sí estamos entrando en un pecado. Pero si yo sé que soy bueno para enseñar, si yo sé que soy bueno para tocar un instrumento, el admitir que sé hacer eso no entra dentro del orgullo. Ahora, si yo me creo que soy el mejor, que hay soberbia en mi vida, que me creo que soy el mejor y que no hay otro mejor que yo y que yo no me equivoco y que soy perfecto, ahí sí podemos entrar a veces al orgullo. Pero si vos sabes que sos bueno para algo, como habíamos hablado del tema de los dones, a veces pasa con las personas que, le digo,
por un ejemplo, ¿no? Pero a veces las personas que hablan en lenguas piensan que son espiritualmente mejor que las demás personas, porque ya hablan en lengua y hay una manifestación exterior de eso, ¿no? Y como habíamos hablado en las lecciones anteriores, el tener un don o poner en práctica un don no quiere decir que seamos personas maduras, porque la medida de madurez de una persona, ¿qué era? ¿Cómo medíamos la madurez de una persona a través de qué? ¿De los frutos? ¿Sí o no? Sí, a través de los frutos. Paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Sí? Pero el tema de tener el don no nos puede hacer sentir superiores, pero muchas veces pasa eso, que cuando las personas reconocen a alguna, nosotros se nos empieza a subir el humo a la cabeza, como se dice, y nos las empezamos a creer, a que nosotros estamos a un nivel superior de las demás personas y empezamos a menospreciar a los demás porque, bueno, no está a mi nivel. A veces escuchamos, ¿no? O te hacen sentir, ¿no? Muchas veces nos hacen sentir así que como que uno es menos que otra persona. Por lo tanto, la humildad no significa tampoco degradarse, creerse menos o estimarse poca cosa. Ay, yo soy lo último, yo soy lo peor del mundo, no hay nadie más peor. Eso no habla de humildad, eso habla de una baja autoestima. Estimarse poca cosa. La humildad es un valor opuesto a la soberbia. Quien obra con humildad no se vangloria de sus acciones, rechaza la ostentosidad, la arrogancia, el orgullo y prefiere ejercitar valores como la modestia, la sobriedad, la mesura. Es independiente de la posición económica, porque el hecho que vos tengas, hay gente que tiene muchos recursos, está en una situación económica muy buena y es humilde, y hay personas que están en una situación económica eh, de mucha escasez y es muy orgullosa. No tiene que ver con eso, no. Cuando hablamos de humildad, acá no nos estamos refiriendo más allá que esa acepción de una persona humilde. Muchas veces nos referimos a alguien que tiene escasez de recursos económicos. Cuando hablamos en este contexto de la elección, estamos hablando de una persona que no es, que no en ese contexto, ¿sí? Por tener pocos recursos no quiere decir que seas humilde, ni porque tengas muchos recursos quiere decir que seas una persona orgullosa. En los dos lugares hay de los dos tipos de personas humildes y orgullosas, personas ricas humildes, personas ricas orgullosas, personas pobres humildes y personas pobres humildes también, orgullosas, perdón. Eso no tiene que ver con la posición económica no habla y no determina si somos humildes o no. La persona humilde no pretende estar por encima ni por debajo de nadie, sino sabe que todos somos iguales y nuestra existencia tiene el mismo grado de dignidad. De allí que ser humilde no implica dejarse humillar, pues la humildad no supone una renuncia a la dignidad propia como persona. Ser humilde no admite que vengan y te degraden, porque o sea, es humilde y te menosprecian, te degradan, te maltratan. Eso no tiene que ver con humildad. Y muchas veces sí vamos a tener situaciones donde nos van a venir a atacar y a veces es preferible callarnos y no responder. A veces el silencio nos da sabiduría y el hablarnos nos hace pasar por tonto. Hay un versículo en Proverbios que habla de eso, no me acuerdo bien, pero ese es un poquito el concepto, ¿no? Pero ser humilde no tiene que ver que afecten tu dignidad, que nos menosprecien. Eso no es humildad, porque nosotros somos personas, Dios nos hizo personas, a su imagen todos, dice que no hizo excepción de personas, que somos todos iguales, que nos hizo a la imagen y semejanza de Cristo. Entonces, no debemos dejar tampoco nos denigren, que nos menosprecien, sino que tenemos que también que nos respeten como personas en nuestra dignidad, ¿sí? Ser humilde no quiere decir que te tienen que denigrar, que te tienen que menospreciar, que te tienen que maltratar, porque yo soy humilde y me dejo que me pasen por encima tampoco, ¿sí? Hay cuestiones que tienen, tienen límites, ¿sí? No tiene que ver con eso, porque como decía, tenemos que saber quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra posición en Cristo. Nosotros somos hijos de Dios y no debemos dejar que el enemigo nos llene de culpa, de una autoestima baja, de que nos creamos que somos, baja el volumen, Fred, que nos creamos que somos menos que los demás.
¿sí? Porque no es así, cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, diferentes capacidades, y como les decía en alguna oportunidad, que escuchaba de un empresario que decía que las personas tienen la capacidad de hacer aproximadamente 467 cosas diferentes, ¿no? En algunas de esas 467 cosas, en alguna de esas vos sos bueno. Yo sé que ya en la música no soy, así que ya me quedan 466 para probar. En que, cantando tampoco, así que ya me quedan 465 cosas en que puedo llegar a ser bueno. Entonces, no te menosprecies. Ser humilde no tiene que ver con que afecten tu dignidad. ¿Y qué dijo Jesús acerca de ser humilde? Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este parece el reino del revés, ¿no? ¿Se acuerdan la canción de María Elena Walsh? ¿Sí? Para un poco, a ver. Este versículo es un poco, como dicen, a veces me da vuelta en la cabeza, así, hay algo que no me cierra. O sea, si yo quiero ser enaltecido, me tengo que humillar. Si quiero que me humille, me tengo que enaltecer. Hay algo que nos cierra bien ahora, en este concepto, ¿no? Por lo menos a los ojos del mundo. Y esta es una ley espiritual universal que se aplica para todos sin excepción. ¿Y qué quiere decir ser exaltado? Entonces, humíllese porque si se exalta, a sí mismo será humillado. Cuando enfrente una situación en que la gente lo rechaza, lo confronta, lo humilla, lo avergüenza, no se queje ni murmure, antes bien regocíjese porque tiene una gran oportunidad para humillarse. Cuanto más bajo usted vaya, Dios lo exaltará más. Cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, muchas veces nadie va a venir a decirte, che, qué bien que estuvo, qué bien que serviste, qué capo que sos. Muchas veces te van a marcar las cosas que estás haciendo mal. Porque muchas veces nosotros estamos sirviendo a Dios no al corazón de Dios, sino a ver qué me van a decir las demás personas con respecto a mi servicio. Por eso es muy importante que nosotros evaluemos cuáles son las motivaciones por las cuales nosotros servimos a Dios. Nosotros estamos esperando que la gente nos acepte, que la gente reconozca nuestro trabajo. Obviamente que nos gusta que la gente nos diga, che, qué bien que hiciste esto, seguí adelante, metele, pero no esperes que la gente venga muchas veces a alentarnos cuando estamos sirviendo a Dios, porque eso también tiene que ver con nuestro corazón. ¿Y qué hizo Jesús para humillarse? Está muy lindo, vos me estás hablando de que no debo ser orgulloso, que me debo humillar para ser exaltados. ¿Y cuál es el ejemplo que podemos ver? Vayamos a Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. ¿Me acompañan ahí en la lectura? Dice así. Escuchen bien. Es muy poderoso este pasaje y dice así. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse o agarrarse o prenderse, ¿no? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo o empleado o obrero, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y vamos a ir desmenuzando este pasaje porque hay muchas perlitas importantes y muy ricas para ir analizando. En primer lugar dice, se despojó a sí mismo. Jesús se vació, se quitó todo rango. Sí, él era el Hijo de Dios, él tenía autoridad, estaba en una posición de eminencia, él era servido por los ángeles. Si vamos a los primeros capítulos de Mateo, cuando Jesús estaba en las tentaciones, de Satanás estuvo los 40 días, dice que él podría llamar a sus ángeles para que le sirvieran o para que lo cuidaran, ¿sí? Porque Satanás conocía ese nivel de autoridad que tenía Jesús. Pero Jesús tomó la decisión de bajarse de ese lugar de autoridad, ¿sí? Se vació, se despojó de ese título que tenía, dice que tomó la forma de siervo. Marcos capítulo 10, verso 45, un versículo que a muchos no les gusta, dice así, que Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y este es un principio bíblico, un principio muy importante. Si Jesús siendo nuestro Salvador, si Jesús siendo el Rey, ¿qué Él vino a hacer?
sino a servir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tomar el ejemplo de Jesús y servirle a Él. Y a veces pensamos, cuando va pasando el tiempo en el servicio, que como que vamos logrando, de alguna manera, por decirlo logrando cierto estatus, ¿no? Donde vamos tomando cierta autoridad y hay ciertas tareas ya que como que no las tendríamos que hacer, ¿no? Porque yo soy líder de grupo pequeño, o porque yo estoy a cargo de tal ministerio, o porque yo soy pastor, ya no voy a hacerlo más porque, digamos, estoy a otro nivel, ¿no? Yo no voy a acomodar las sillas porque ese es trabajo de los ujieres, o no voy a hacer tal o cual tarea si hay necesidad, porque, bueno, soy una persona muy importante dentro de la iglesia, ¿no? Y Jesús, siendo lo máximo, si es la principal autoridad en nuestra vida, Él dijo, yo no vine para... ¿Estoy de vuelta? Ya estamos de regreso, se nos cortó la señal de vuelta, pero bueno, ya estamos, de nuevo retomamos. Nos quedamos ahí en se despojó a sí mismo. En la parte a veces cuando uno se entusiasma, mano, bueno, se corta. Bueno, pero Jesús, como le decía, hablábamos, retomando un poquito de Marcos capítulo 10, verso 45, Jesús siendo el rey, la autoridad máxima, el más capo de todo, lo más de lo más, podríamos decir, Él se humilló y se hizo siervo, ¿sí? Sirvió, vino a servir y no a que le sirvan a Él. Y eso que Él era la autoridad en el cielo, ¿no? Él se despojó de ese título, dice, hecho semejanza a los hombres, y no solamente fue hecho hombre, se humilló, se hizo siervo, como lo más bajo que había en su época. Estando en la condición de hombre, Jesús no era diferente en apariencia física. Aparte, por los relatos que encontramos en la palabra de Dios, Él también sufría lo mismo que sufrimos nosotros, ¿no? El cansancio, el hambre, las tentaciones. Pero Él fue obediente hasta la cruz. Y fíjense en el relato de Getsemaní, ahí en los últimos capítulos de los evangelios, después de la cena con sus discípulos, de la famosa última cena, antes de que vinieran a tomarle los soldados para llevarlo y enjuiciarlos para después crucificarlo en la cruz, dice, Él se humilló a sí mismo. Y dice en Lucas 22, 42, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces arrancamos el día preguntándole a Dios, ¿qué es lo que vos querés que yo haga hoy? ¿Cuántas veces arrancamos con esa pregunta? ¿Sí? Muchas veces arrancamos, gracias Señor por la vida, por el sol, por la temperatura, porque puedo respirar, porque tengo salud, bla, 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 bla. Ayúdame en mi trabajo, con mis hijos, con esto, con aquello, bla, bla, bla. Bendíceme, ayúdame, bendíceme, prospérame, como dice la oración de la oveja, todo para mí. Y muchas veces nos olvidamos de preguntarle a Dios, Dios, ¿qué vos esperás de mí hoy? ¿O vos qué querés hacer? ¿O qué querés que haga hoy en este día? Muchas veces nos olvidamos de eso, de preguntarle, Señor, decirle, guíame en mis palabras, en mi trato con los demás, ayúdame a tener gracia frente a las personas. Y fíjense, Jesús dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía lo que venía por delante, él sabía el sufrimiento que estaba por padecer, pero sabía también que la voluntad del Padre es superior a la de él. Y nosotros, por lo que nos dice la palabra, ¿qué ventaja tenemos también? Dice que la voluntad de Dios, nos dice Romanos, creo que 12, dice la voluntad de Dios, ¿cómo es? Es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Cuando hablo de buena y agradable y perfecta, eso no implica que no vamos a vivir situaciones o vivamos situaciones a veces incómodas, difíciles, de sufrimiento, pero sabemos que estamos haciendo la voluntad de papá. Y una de las cosas que muchas veces hablamos con el liderazgo de la iglesia es, está bien que en la iglesia hay un pastor, ¿sí?, que está coordinando, hay un equipo que está trabajando y coordinando toda la actividad, pero nosotros siempre decimos que el pastor principal de esta iglesia, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. No es porque no estamos sacando un problema de encima, sino porque reconocemos realmente que necesitamos que Él sea el que nos guíe en cada decisión que tengamos que tomar.
Muchas veces tomamos decisiones sin escucharle claramente al Espíritu Santo. Así también metemos la pata a veces, nos equivocamos. Pero Él es la autoridad máxima en la iglesia. Él es el que nos guía. Él es el que nos orienta y a veces nos estira la oreja. Él es el pastor, por eso decimos que Él es el pastor de esta iglesia. Y queremos que efectivamente Él sea el pastor de esta iglesia, porque en definitiva, como nos dice también en los evangelios, que cuando Jesús le anunciaba a sus discípulos que Él se iba a ir, dice, es bueno que yo me vaya, porque cuando venga el Espíritu Santo, Él nos haría conocer lo que está en el corazón de papá y de las cosas que habrían de venir. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, Él nos revela la voluntad de papá a través de su palabra, a través de mensajes. A veces nos habla en la oración, a veces a voz audible, a veces a través de sueño, a veces de hermanos. Dios tiene diferentes maneras, diferentes tratos con cada uno de nosotros. Pero Él es el que nos habla, Él es el que nos enseña, Él es el que trae revelación a nuestras vidas. Y quizás te haya pasado, si haces tu devocional a la mañana, a tu tiempo de estar a sola con Dios, que lees un pasaje de la palabra de Dios y automáticamente hay algo que te dice que te prepara para ese día, ¿no? Cuando yo leo un pasaje como lo de Josué 1, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, digo, ay, 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 ¿qué me espera hoy? Confía en el Señor con todo tu corazón y no en tus propios pensamientos. ¿Qué va a pasar hoy, no? Como que nos va advirtiendo. En la prédica, no sé si alguno estuvo el sábado pasado, ¿no? O el domingo el pastor hablaba, arrancó con la Biblia y dijo, bueno, el Dios me dijo esto este día, buenísimo, yo te voy a llevar, haciendo no literalmente lo que dijo, no, pero como que los primeros días fueron palabras de aliento y los últimos 2, 3 días fueron palabras duras, ¿no? Arrepiéntete, no dejes de lado, no, arrepiéntete de tus pecados, y como que cuando Dios nos estira la oreja, como que iremos a arrancar esos pasajes de la Biblia y no hacerle caso, ¿no? Porque cuando nos dice todo, que todo nos va bien, todo buenísimo. Por eso debemos ser obedientes y hacer la voluntad de nuestro Dios. Dice que se humilló a sí mismo, él sirvió. ¿Y cómo sirvió a Jesús en su tiempo? ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Predicó? ¿Sí? ¿Sanó? ¿Qué más? Y liberó. ¿Sí? Compartió tiempo con la gente, compartió con la gente en las iglesias, que eran las sinagogas en aquel tiempo, toda su organización, pero también compartió con la gente en las calles, en los campos, a las veras de los lagos, de los ríos. Él pasaba tiempo con las personas, él estuvo constantemente sirviendo. Fíjense que no hay muchos encuentros de Jesús con autoridades políticas de su tiempo, ¿no? Más allá de las autoridades religiosas que vivían chocando con Jesús, pero Jesús no tenía un trato a niveles políticos a ver si tenía algún agrado. Generalmente cuando se encontraba con alguna autoridad, o le planteaba las cosas que estaban mal, o había una obra ya de arrepentimiento, ¿no? Como en el caso tanto de Nicodemo como el de Zaqueo, ¿se acuerdan? Que se arrepintió de lo que había hecho. Y Jesús no buscaba ese reconocimiento político, y la gente de su tiempo, cuando esperaba al Mesías, esperaba a alguien que ejerciera un cargo de autoridad política y que los liberara de Roma, de la opresión romana. No estaban esperando que alguien viniera a libertarles de la opresión espiritual, sino que esperaban ese tipo. Hay un estudio muy interesante que habla de, que eso no está acá, ¿no? Que habla de que la escuela rabínica de la época de Jesús de antes habían como hecho una serie una serie de test, de tips, ¿no? Que tenía que cumplir el Mesías. Y que si eso se cumplía, quería decir que era el Mesías. Por eso rechazaban, habían surgido, Jesús no fue el primero de los Mesías o de los supuestos Mesías que surgían en Israel, sino que habían surgido movimientos anteriores. Pero Jesús fue el único que cumplió todo y cada uno de esos ítems que habían propuesto.
Yo creo que hace un tiempo atrás había compartido un domingo una prédica sobre eso, pero hay un estudio en internet, también se llama Las Voces de Israel, que son creo que 4 o 5 capítulos, por ahí si a alguien le interesa eso, ¿no? Y va con la palabra de Dios, te va diciendo, mira, se cumplió esto, que iba a sanar a las personas, que iba a ser oída a los sordos, que iba a resucitar a los muertos, y así un montón de cuestiones. Por eso todo lo que está profetizado en el Antiguo Testamento dice que se cumplió en Jesús. Cuando leemos algunos pasajes del Nuevo Testamento en Hechos, o Pablo dice que hablando desde los profetas, le explicaban por qué Jesús era el maestro. Fíjense, presten atención en algunos textos, creo que habíamos hablado del evangelista, no me estoy recordando Felipe, el evangelista, que le había dicho que fíjense en el relato que dice aparte, que empezó a explicarle desde los profetas por qué Jesús era el maestro y le daba las razones, ¿no? Y cuando vas a ese estudio te das cuenta, realmente Jesús ese es el Mesías. No solo por lo que él dice, sino porque él fue el cumplimiento de las profecías que hay en el Antiguo Testamento. Y muchas veces no tomamos dimensión del Nuevo Testamento hasta que lo cruzamos con las profecías del Antiguo Testamento. Y ahí nos damos cuenta por qué Jesús hizo ciertas cosas y por qué ciertas cosas están plasmadas en el Nuevo Testamento. Ya vemos el cumplimiento de las profecías en Jesús. Y es la verdad que es muy interesante eso y también nos ayuda a entender más la grandeza de Jesús. Pero también nos habla de un pueblo que estaba cerrado a la palabra, gente con un conocimiento increíble de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, los sacerdotes, los escribas, y a pesar de saber, viendo, no veían el cumplimiento de esas profecías. Y era muy loco, ¿no? Porque realmente necesitamos que el Espíritu Santo nos abra los ojos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos haga ver que debemos ser obedientes, y como lo dice Jesús, fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y Gálatas capítulo 3, verso 13, dice que maldito el que es colgado del madero. Y Jesús fue colgado de un madero. Él fue maldición por nuestra causa. Siempre me viene a memoria cuando trato de explicarle a alguien por qué nosotros tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y siempre doy el ejemplo, ¿no? del condenado. Estamos en un juicio, está la persona condenada y hay una sentencia sobre esa persona de muerte por las cosas que hizo, ¿no? Y en este caso soy yo, Martín. Y el juez antes del final dice, ¿hay alguien que tiene que decir algo? Y Jesús dice, yo quiero ocupar ese lugar si Martín acepta. Y Jesús ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros. Por eso en Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte. ¿Yo pequé? Sí, yo pequé. ¿Yo estoy condenado a muerte? Sí, yo estoy condenado a muerte. Pero que alguien tenía que cumplir la sentencia. La condena, Jesús no la anuló, la condena a muerte, sino que Él ocupó mi lugar que me correspondía. Él fue a la cruz en el lugar que me correspondía a mí. Yo tenía que estar en esa cruz clavado por mis pecados. Pero Él dijo, no, yo te amo, Martín, y si vos aceptás, yo voy a tomar tu lugar. Y es tanto ese amor que Dios tiene por nosotros, que a veces nosotros creo que no tomamos dimensión de tan grande amor que tiene Dios por nosotros. Por eso a mí siempre me ayuda mucho a imaginarme ese momento, ¿no? Imagínate si a vos te están diciendo, vos y vos van a la cruz, tienen que morir por lo que hicieron, ¿no? Nos pone como una situación de tensión, una tensión de angustia terrible. Imagínate si a vos te dice, te vas a morir, te voy a matar por lo que hiciste, ¿no? Pero viene alguien y le dice, no, pare, está bien, a él le toca, pero yo voy a ocupar ese lugar. Y vemos ese amor tan grande que Dios ha tenido con nosotros. Y porque también la paga del pecado es la muerte. Y el amor de Dios es tan grande por nosotros. Así que el que no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, el que se humilló a sí mismo, nos ama de tal manera, como dice también Juan, capítulo 6, 3:16, porque de tal manera,
Como sigue, amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él se crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ir apurando, ¿no? Pues ya estamos casi sobre el horario. ¿Cuáles son los beneficios de humillarse ante Dios? En primer lugar, algo importante, provoca que Dios pueda escuchar nuestras oraciones. ¿Sí? Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, dice Segunda Crónicas 7:14, yo los escucharé del cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Recibimos la gracia de Dios en segundo lugar también. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse de todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos y da gracias, favores a los humildes. Nos trae honra. Al fracaso lo procede la soberbia humana y a los honores lo precede la humildad. La falta de reconocer que nos equivocamos, la falta de no reconocer la corrección, la falta de no cambiar nuestro rumbo, nos va a llevar al fracaso, como nos dice ahí Proverbios 18:12. Al fracaso lo precede la soberbia, el orgullo. ¿Y cómo podemos humillarnos ya para ir cerrando? ¿Sí? En primer lugar, confesando nuestros pecados, que es reconocer nuestros errores. Y al confesar nuestros pecados, estamos sacando el orgullo porque estamos admitiendo que nos hemos equivocado y que necesitamos hacer un cambio de rumbo. Y el confesar los pecados también tiene que estar asociado al arrepentimiento. Y cuando hablamos de arrepentimiento, digo, me voy caminando para este lado, me arrepiento del camino que voy, me voy para el otro lado, ¿sí? Me arrepiento, voy para la izquierda, me estoy dando cuenta que estoy mal, me voy para la derecha. Hay un giro en mi vida. La sola confesión sin el arrepentimiento no va a producir cambios en nuestra vida. Necesitamos arrepentirnos, y arrepentirse no es solamente decir lo que hicimos mal, sino que tiene que haber una decisión de cambiar lo que está mal en nuestra vida, y ahí necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a reconocer, a confesar y a buscar de cambiar nuestras actitudes. Él es nuestro consolador, Él es el que nos trae la convicción de pecado, como nos dice Juan capítulo 6, versículos 7 al 8. Y cuando tenemos esa convicción de pecado, reconocerlo, ¿sí? Nos hace sentir, Dios, que hay algo que tenemos que mostrarle a Dios. Si confesamos nuestros pecados, dice Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotras. Primera de Juan 1, 9 y 10. Para mí este es un versículo con un poder tremendo para nuestra vida. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Nos habla que si confesas tus pecados, Él te perdona. Porque muchas veces confesamos nuestros pecados y no sentimos el perdón de Dios. ¿No te pasó? Sí. Y vos le decís, Señor, perdóname, me arrepiente, como que vos tenés una voz así, de boca para afuera, sí, pero en realidad no, Dios no te perdonó porque Él sabe que vos vas a volver a equivocarte, ¿no? Y como que a veces no es que no aceptamos el perdón de Dios porque nosotros no entendemos esta verdad, que si yo confieso mi pecado, Dios me perdona. Y si Dios dice que me perdona, Él me perdona. Por eso este versículo, cuando venga a tu memoria algún pecado que vos ya confesaste y que viene así como a hablarte, ¿no? A recordarte a tu mente, hacerle recordar, yo confesé este pecado y Dios me perdonó. Y estoy libre de culpa porque Dios me perdonó mis pecados. ¿Y a quiénes debemos confesar nuestras faltas? Y acá hay a dos que tenemos que pedirle perdón. En primer lugar, la humillación vertical que le decimos, ¿sí? A Dios. Señor, perdóname. Y si ese pecado afectó a una persona, tengo que ir a esa persona y decirle, mira, discúlpame, perdóname por haberte lastimado, por haber hablado mal de vos. Y muchas veces la persona ni se habrá enterado, o a veces sí, ¿no? Pero ir y pedirle perdón a la persona. Esa humillación, como le digo, horizontal, y la humillación vertical. Muchas veces es fácil esa humillación vertical, decirle, Dios, perdóname. Ahora, cuando tengo que enfrentar a la persona, nos cuesta, ¿no? Porque, no, soy Martín, ¿cómo le voy a pedir perdón a mi hijo, a Fede? Él es mi hijo, tampoco soy la autoridad de la casa, ¿no?
Y, y tenemos que tener esa humildad en nuestro corazón de decirle, mira, Pedro, perdóname. Ya varias veces me ha pasado, ¿no? Que tener que irle a pedir el perdón a mis hijos por algo que por ahí lo reaccioné mal o cometí algún error que le lastimó las emociones o con otra persona. No es fácil ir muchas veces a pedir perdón, pero debemos humillarnos, despojarnos del pecado con las demás personas. En los matrimonios se da algo así, ¿no? Cuando, si las dos partes, el matrimonio a veces pasa, ¿no? Que una de las dos partes quiere tener la razón, porque o el hombre o la mujer quiere tener la última palabra. En mi casa yo tengo la última palabra siempre, así que no, en mi casa no hay problema. Yo le digo, sí, querida, así que no hay problema. Sí, pero muchas veces nos pasa, ¿no? Que nosotros queremos tener la razón de todas las cosas y pasa por ese orgullo, ¿no? Decir, no, soy el papá, el sacerdote del hogar, el pastor de la iglesia de mi casa, entonces yo tengo la autoridad. La otra vez miramos un video muy gracioso de un pastor que hablaba de la autoridad y que la mujer tiene que callar y que no tiene que hablar ni no tiene que retrucarle al marido. Y nos reíamos con mi esposa porque la esposa tiene como le decimos el sexto sentido, ¿no? A veces nos dice, no te metas ahí, no hagas eso, ¿no? Que tiene algo, ¿no? Y nosotros a veces no las queremos escuchar también. Pero Dios le dotó de esa capacidad de abrazarnos, de protegernos, de ampararnos, ¿no? Por eso nosotros como hombres somos responsables en la familia, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que menospreciar a nuestras esposas. Sí estamos en un sitial de responsabilidad y de autoridad espiritual, eso es cierto, pero no por eso ni menospreciar, sino cuidar a nuestra esposa como el brazo más frágil que hay, ¿no? Y como dice, cuando Pablo hablaba también de la familia, ¿no? Que así como Jesús amó a la iglesia, nosotros hombres tenemos que amar a nuestras esposas. Y Jesús amó de tal manera a la iglesia y a nosotros que entregó su vida ¿por quién? Por nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener ese mismo amor por nuestra esposa, por nuestra familia, como hombres. Más allá de no hacernos ahí todos los gallitos, creernos, como decimos, superiores a los demás. Así que tenemos que tener mucha estima y amor unos por otros. Es bíblico confesar nuestro pecado los unos a los otros cuando nos ofendemos o herimos, pero no debemos hacerlo como un ritual, sino de corazón, y esa es la clave, pues el pecado no confesado es un obstáculo para recibir sanidad. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Fíjense que dice Santiago 1:5-6, para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. La falta de perdón trae enfermedad. Hay estudios de institutos, de universidad, hay uno de Harvard del 2005 que habían hecho un estudio de la gente que perdona tiene menos problemas cardíacos, mejora la circulación y todo lo demás. Y no era un estudio con carácter eclesiástico, sino un estudio científico, ¿no? Y el perdón trae libertad. Por eso no solamente porque la palabra nos invita a perdonar, sino que nosotros debemos perdonar a las personas y confesar para que seamos sanados. Y a veces la falta de perdón es lo que no trae sanidad a las vidas de las personas. Solo hay uno que conoce todo lo que está guardado en nuestros corazones y no es ningún ser humano sino el Señor. Si le pedimos que nos haga saber lo que hay en nuestro corazón, Él lo hará. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Debemos renunciar al orgullo y confesar nuestro pecado que hayamos cometido, aprendiendo a humillarnos a nosotros mismos bajo la poderosa mano de Dios. Solo así veremos la gracia de nuestro Dios. Humillarnos o ser orgullosos. ¿Qué vas a hacer? ¿Querés que Dios te resista o querés llegar a conocer esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta? No nos creamos que somos autosuficientes, no nos creamos menos de lo que somos tampoco. Tenemos que tener nuestra identidad fundada en Cristo, que somos hijos del Rey, somos salvos, somos
hijos de la gracia, herederos de todo lo que viene, somos salvos por Él. Así que yo quiero agradecerle a todos los que estuvieron ahí conectados también por Zoom. Vamos cerrando la clase de hoy y yo te invito a que si vos sentiste en algún momento de la lección de hoy, de lo que estuvimos compartiendo, deja de compartir, que en algún momento de la lección sentiste que vino algún recuerdo a tu mente de alguna situación, si sentiste o percibiste algo del Espíritu Santo en tu vida, de que hay orgullo, que hay soberbia, que hay arrogancia, que vos puedas pedirle perdón a Dios en esta tarde. Yo no quiero que Dios me resista. Yo no quiero que Dios me resista. Yo quiero que Dios me exalte cuando sea tiempo. Que Él me diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Te invito a que puedas tomarte un ratito, por ahí si estás en tu casa o lo estamos compartiendo acá, si quieres cerrar un ratito tus ojos. Y Espíritu Santo, examina nuestro corazón en esta tarde. Examina nuestras vidas y ve si hay en nosotros todavía orgullo, cosas que impiden que nos podamos acercar a vos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, perdona el orgullo en mi corazón por creer que yo me las sé todas, que nada me afecta, que mis decisiones son sabias. Yo hoy reconozco que necesito que tu Espíritu Santo me guíe, que necesito que tu Espíritu Santo me muestre lo que hay que venir. Si tengo que pedirle perdón a alguien, también mostrame, Señor. Haceme recordar a quién tengo que pedirle perdón, porque quiero ser libre y quiero llegar hasta tu misma presencia, Señor, en libertad, y que mis oraciones puedan ser respondidas por vos, Padre, en el nombre de Jesús. Y así como Jesús, siendo lo más grande y siendo hoy aún el más grande, nuestra autoridad, nuestro Salvador, Señor, Él se humilló a sí mismo, haciéndose como hombre. Esta tarde, Señor, nosotros también queremos entregar nuestra vida y decirte que estamos para servirte a vos, que estamos para servir a nuestra comunidad, a nuestros hermanos también. Y si todavía, Señor, alguno de mis hermanos no encontró su ministerio, sus dones, que tú a través de tu Espíritu Santo puedas traerle el llamado y la convicción en el área de servicio que tú les has estado llamando y les has estado capacitando todo este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y con eso damos por fin.